Hola a todos mis queridos seguidores que regresan a mi canal, espero que estén disfrutando de un momento de relajación y diversión. Hoy tengo el placer de presentarles un episodio verdaderamente especial, un viaje que no es solo una visita, sino también un hito memorable en la historia de amor de Eugen y Ye. Ambos nos hemos preparado mentalmente emocionados por llevar la noticia más maravillosa a la persona que más respetamos y amamos, la bisabuela. Esta visita significa más que 1000 palabras. Es una confirmación, una petición y un anhelo de estar bajo un techo cálido recibiendo la mirada y la bendición sagrada de la generación anterior. Eugen y Ye, ahora oficialmente juntos, solo deseamos obtener la aprobación y la alegría de la bisabuela para que nuestro amor sea completo. Creemos firmemente que con la bendición de ella nuestra felicidad será más duradera y brillante que nunca. Sin embargo, la vida no siempre está llena de rosas como esperamos. Cuando la puerta de la casa de la bisabuela se abrió, sucedió algo inesperado, haciendo que la atmósfera de la visita cambiara de júbilo a una preocupación extrema. ¿Qué le sucedería a la bisabuela? ¿Será que la alegría de Eugen y Ye se verá ensombrecida por un imprevisto? ¿Llegará a tiempo la bendición que tanto anhelamos? ¿O acaso el destino está poniendo a prueba el amor y la perseverancia de esta joven pareja, desde la felicidad desbordante hasta un momento de misterio escalofriante? El episodio de hoy los llevará a través de todo tipo de emociones. No se pierdan ni un solo instante. Queridos amigos, acompañen a Eugen para descubrir qué le ha ocurrido a la bisabuela y cuál será el destino de esta historia de amor. Este episodio tocará sus corazones. Muestren su cariño dándole me gusta a este video y lo más importante, suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita de notificaciones para no perderse los próximos desarrollos y las historias conmovedoras que les traeré. La mañana era muy tranquila. Una niebla ligera flotaba fuera de la ventana, anunciando la llegada de otro día de invierno. El frío penetrante característico del final del año no hacía que el ambiente familiar fuera somnoliento. Al contrario, hacía que todos quisieran acercarse más, creando una calidez especial e inigualable. En la pequeña casa llena de risas, Eugen, Ye y la pequeña Maya estaban reunidos. Esta imagen simple pero valiosa es la prueba más clara de la frase «La paz es cuando la familia se reúne». Después de días de tensión con conflictos, preocupaciones por la salud de la bisabuela y malentendidos innecesarios, este momento era como una poción preciosa que curaba todas las heridas y regeneraba la energía de todos. En medio del patio, Ye estaba absorto trabajando meticulosamente en su tarea. Hoy, Ye no tenía que preocuparse por el trabajo de oficina o proyectos complejos. Hoy era un esposo, un padre y un amigo maravilloso para su querido perro Bibi. Con una dedicación poco común, estaba ocupado construyendo una nueva caseta más grande, más robusta y, lo más importante, más cálida que nunca para Bibi. El sonido de los martillazos y el chirrido de la sierra resonaban en el espacio silencioso, pero no eran molestos. Al contrario, eran el sonido del amor y el cuidado. Ye quería asegurarse de que Bibi, el fiel amigo de 4 patas, que había pasado por muchos altibajos con la familia, tuviera un refugio cómodo para superar el frío invierno. Cada tabla clavada, cada clavo puesto, no solo construía una caseta, sino que también fomentaba el afecto entre humanos y mascotas, una parte indispensable de esta pequeña familia. Al construir la caseta para Bibi y Ye, no solo pensaba en la calidez física, sino también en la calidez del alma.
Bibi merece lo mejor después de todo. Mientras Ye estaba ocupado con la caseta Huyen, la mujer de la familia, encontraba alegría en las tareas domésticas familiares. Estaba sentada en el porche cortando cuidadosamente manojos de verduras verdes para los polluelos. La imagen de Huyen, con su dulce sonrisa, sus manos ágiles preparando la comida para las pequeñas criaturas del jardín, irradiaba una belleza suave y profunda. Las verduras frescas cortadas y preparadas con todo su corazón no solo eran alimento para las gallinas, sino también el cuidado que ella brindaba a la vida que la rodeaba. Este simple trabajo ayudó a Huyen a olvidar temporalmente sus preocupaciones, disfrutando plenamente de la paz actual. Le recordaba el valor de las pequeñas cosas, de la suficiencia y del hogar que tenía. Y luego estaba la pequeña Maya, el angelito, la fuente inagotable de energía de toda la casa. A diferencia de la tranquilidad de los adultos, Maya corría y jugaba alegremente por todo el patio. Su risa clara, sus pasos constantes, creaban un nuevo torrente de vitalidad, disipando el frío y la oscuridad que quedaban después de los días turbulentos. Maya corría alrededor de su padre Ye, curiosa por ver cómo se formaba la nueva caseta, y luego corría hacia su madre Huyen, contándole animadamente sobre las hormigas que acababa de encontrar. La inocencia y la despreocupación de la niña eran el ancla emocional que ayudaba a Huyen y Ye a encontrar siempre la motivación y la alegría para superar todas las dificultades. Todo se sentía más acogedor que nunca. Después de semanas de tensión enfrentando enfermedades y problemas, este momento de reunión era verdaderamente una bendición. Los problemas de los últimos días parecían haberse alejado, dejando espacio para la conexión y el amor. El desayuno simple, el sonido del martillo, el piar de los polluelos y la risa de los niños. Todo se fusionó en una escena familiar que definía una pacífica mañana de invierno. Esta es la vida que Huyen y Ye siempre aprecian. Una vida donde después de los desafíos, el amor y la paciencia siempre triunfan, brindando una paz verdadera. La escasa luz del sol invernal se colaba entre las hojas y se posaba en el patio, resaltando las diminutas partículas de polvo que danzaban en el aire. El martilleo de Ye seguía constante. Estaba concentrado con gotas de sudor en la frente a pesar del frío. La caseta del perro Bibi estaba casi terminada, se veía fuerte y cálida como el amor que él sentía por su familia. Cerca de allí, Huyen había terminado de cortar las verduras para los polluelos. Se levantó, sacudiéndose suavemente las manos, y miró a su marido en silencio. Su rostro irradiaba una dulzura que ocultaba una pizca de preocupación, una expectativa sutil. En los últimos días, aunque había intentado crear un ambiente de paz para Maya, en el fondo, Huyen no podía dejar de preocuparse por la bisabuela, un ser querido que había pasado por un pequeño incidente sobre el que no había podido preguntar con detalle. Caminó lentamente hacia donde estaba Ye. Sus pasos eran suaves, casi fundiéndose con el susurro del viento. Huyen con voz baja y cariñosa: «Ye, cariño». Ye detuvo su trabajo y se volvió para mirar a su esposa. Sus ojos estaban llenos de amor y disposición a escuchar. Ye, sonriendo: «Dime, mi amor, ¿ya terminaste tu tarea, Huyen?» «Sí, ya terminé». Se acercó, más puso su mano en su hombro, sintiendo el calor de su cuerpo. «¿Qué tal si vamos a casa de la bisabuela en un rato? Quiero que Maya juegue con ella. Hace tiempo que no la visitamos como es debido. Estoy muy preocupada». Las palabras de Huyen no eran solo una sugerencia espontánea,
sino un anhelo de conexión y de cumplir con el deber de una nieta. Desde el inesperado incidente del capítulo anterior, aunque había recibido noticias tranquilizadoras, Huyen seguía sintiéndose inquieta si no veía con sus propios ojos que la bisabuela estaba bien si no la tomaba de la mano y charlaba con ella. Además, la pequeña Maya mencionaba a menudo a la bisabuela y la inocencia de la niña le traería la mayor alegría. Ye entendió los sentimientos de su esposa. Dejó el martillo y se limpió las manos con un pañuelo. Ye rodeando la cintura de su esposa con un brazo. Sé que estás preocupada, cariño. Yo también estaba pensando en esto. De hecho, esta visita también es una buena oportunidad para que los dos le informemos formalmente a la bisabuela sobre nuestra felicidad. Apretó suavemente su abrazo, enfatizando el profundo significado del viaje. Inicialmente, el propósito principal era pedir una bendición, pero ahora se hacía aún más urgente debido a la preocupación por la salud de la anciana. Huyen con los ojos brillantes. De verdad, cariño, yo también lo quiero. Con la bendición de la bisabuela, siento que nuestro amor tendrá una capa extra de protección sólida. Por supuesto, mi amor. Terminamos de construir esta caseta y nos vamos de inmediato. ¿De acuerdo? Solo faltan unos minutos para que Bibi tenga un hogar nuevo. Huyen besándolo suavemente en la mejilla. ¿De acuerdo, cariño? Entonces, voy a preparar las cosas. Prepararé algunos dulces que le gustan a la bisabuela y también ropa abrigada para Maya. Y tengo que elegir un vestido muy bonito para hablar con ella. Dicho esto, se alejó rápidamente. El corazón de Huyen estaba lleno de una mezcla de nerviosismo, preocupación e indescriptible alegría. Preparar las cosas no era solo una tarea, sino un ritual para este importante viaje. Pensó en cómo elegiría las palabras para contarle a la bisabuela sobre los altibajos que habían pasado y la felicidad que finalmente había llegado bajo el testimonio y la bendición de la familia. Ye, llamándola con voz cálida. Sí, entra a prepararte. Yo también estoy a punto de terminar aquí. Acabaré muy rápido y luego los llevaré a las 2. Recuerda prepararte algo de ropa abrigada para ti. También, Ye volvió a su trabajo, pero ahora el ritmo de su martilleo se había vuelto más decidido y rápido, como si quisiera competir con la anticipación en su corazón. Trabajaba sonriendo. Entendía que para tener una paz completa, necesitaba la aprobación y la bendición de sus seres queridos. La visita a la bisabuela hoy no era solo para preguntar por su salud, sino un viaje para encontrar la plenitud y la tranquilidad para su pequeño hogar. El rápido martilleo, el sonido de Huyen preparando las cosas dentro de la casa, y la risa aún alegre de Maya, todo se fusionó creando la melodía que anunciaba el comienzo de un importante viaje. Ambos esperaban que este viaje les trajera la bendición más dulce, disipando todas las preocupaciones y reforzando su fe en un futuro feliz y duradero para su familia. Después de que todo estuvo meticulosamente preparado, la pequeña familia de Huyen-ye y Maya estaba lista para partir. El coche se puso en marcha, llevando consigo la calidez de una familia unida. Ye estaba al volante, de vez en cuando miraba a su esposa e hija con ojos tiernos. Huyen estaba a su lado sintiéndose aliviada por haber terminado las tareas del hogar, pero también nerviosa por el próximo encuentro. En la parte trasera, la pequeña Maya era el centro de toda la alegría. La niña charlaba animadamente, su voz clara y risueña, hablando sin parar sobre el perro Bibi y su nueva casa, sobre los dulces que mamá Huyen había preparado y sobre los juegos que jugaría con la bisabuela. Maya entusiasmada, mamá,
Hoy le contaré a la bisabuela historias de la escuela. La bisabuela se reirá mucho, mamá Huyen, acariciando la cabeza de su hija. Claro que sí, mi niña. La bisabuela estará muy feliz de escuchar las historias de Maya. Ye, mirando por el espejo retrovisor. Vaya, Maya es la niña más enérgica del mundo hoy. Recuerda ser obediente con la bisabuela y contarle también la historia de cómo papá, Ye, construyó la casa de Bibi. Maya, riendo. Sí lo recuerdo. Durante todo el trayecto, las historias alegres de la niña ayudaron a Huyen a disipar parte de la ansiedad que latía en su corazón. Miró por la ventana viendo los campos y árboles pasar. Estaba regresando al lugar que contenía una gran parte de su infancia y sus recuerdos más hermosos. En un instante, el coche se detuvo frente a la puerta de la casa de la bisabuela. La puerta vieja cubierta de musgo, la cerca de hibiscos familiar, el pequeño jardín con las hileras de verduras. Todo seguía igual tranquilo y pacífico como en sus recuerdos. No era solo una casa, sino un museo de recuerdos maravillosos para Huyen. Aquí la pequeña Huyen de antaño fue amada, educada y protegida por la bisabuela a través de innumerables estaciones. Cada ladrillo, cada rincón del patio parecía contar una historia. De repente el corazón de Huyen se encogió. Vio a la bisabuela de pie junto a la puerta, su figura delgada y encorvada en un suéter viejo, con los ojos mirando a lo lejos como si estuviera esperando a alguien. A pesar del frío, la bisabuela se quedó allí pacientemente. Esta imagen inmediatamente despertó en Huyen un sentimiento de culpa y pena infinita. Huyen abriendo la puerta del coche, corriendo hacia la puerta. «Abuela, abuela». La bisabuela sobresaltada, su rostro anciano iluminado por una alegría extrema al ver a Huyen. «Sí, Huyen eres tú. Dios mío, has venido». «Huyen, abuela, ¿qué está haciendo?» «Hace mucho frío, abuela, ¿por qué no entra en casa?» La bisabuela, alcanzando y agarrando la mano de Huyen, su voz temblaba de emoción. «Y por el frío, estaba esperando que vinieras. ¿Qué más iba a hacer? He estado esperando aquí por un rato». Al escuchar esas palabras, Huyen sintió como si una piedra pesada le oprimiera el pecho. La pequeña Maya también corrió rápidamente y abrazó las piernas de la bisabuela. «Maya, bisabuela, soy Maya, he venido a verte. Te he echado mucho de menos, bisabuela». La bisabuela, agachándose para abrazar a Maya, sus ojos brillantes. «Oh, mi querida nieta, qué niña tan buena, tan buena». Huyen tomando suavemente el brazo de la bisabuela. «Hace frío, abuela, por favor. Entremos. Si se queda aquí mucho tiempo, se resfriará. Jay y yo hemos traído a Maya para que se quede con usted todo el día». Las dos generaciones se dirigieron hacia el patio, la pequeña Maya trotando detrás junto a Ye, que llevaba la bolsa de regalos. El aire frío del exterior fue reemplazado por la calidez que emanaba del afecto familiar. Después de que la bisabuela y sus nietos se hubieron instalado en la casa, Huyen tuvo la oportunidad de sentarse, agarrar las manos huesudas de la bisabuela y preguntar cuidadosamente por su salud. «Huyen, ¿cómo ha estado estos días? Cuando me enteré de que no se encontraba bien la otra vez, me preocupé mucho, pero el trabajo no me dejaba tranquila». La voz de la bisabuela era suave, tranquila, pero contenía la fragilidad de la vejez. La bisabuela, ya me siento mucho mejor, hija mía. Estos últimos días he estado un poco enferma. Supongo que es por el cambio de clima. Por suerte, la vecina tía Tu ha venido de vez en cuando a ayudarme con las comidas. Estoy sola aquí, pero ahora que te veo,
ya me siento completamente recuperada. Al escuchar esto, los ojos de Huyen se enrojecieron. Una inmensa sensación de remordimiento y culpa la invadió. Había estado tan ocupada con el trabajo y sus problemas personales que se había olvidado de la persona que más amaba. Se reprochó a sí misma por ser tan indiferente. Debería haber ido inmediatamente, después de escuchar la noticia, debería haber visitado a la bisabuela con más frecuencia. La bisabuela tuvo que luchar sola contra la enfermedad en esta casa fría mientras ella estaba ocupada con cosas menos importantes que la salud de su abuela. Lágrimas cálidas rodaron por las mejillas de Huyen. Huyen llorando. «Lo siento mucho, abuela, he fallado. ¿Cómo pude ser tan indiferente? Usted estaba enferma y yo no lo sabía, la dejé sola». La bisabuela acariciando la mano de Huyen. Su voz seguía siendo amable. «Ay, no llores, mi niña. Sé que estás ocupada. Ya estoy mucho mejor, no te culpes. Simplemente con que hayas vuelto, ya estoy feliz». Ye se acercó poniendo suavemente una mano sobre el hombro de Huyen. Él entendía las emociones de su esposa. Él también se sentía culpable, pero necesitaba ser fuerte para tranquilizar a las dos mujeres más importantes de su vida. Ye, la bisabuela, tiene razón. Huyen ya está mucho mejor. Ahora que estamos aquí, la cuidaremos muy bien. También queríamos hablar con usted sobre algo. La bisabuela sonrió, sus ojos cariñosos miraban a ambos. No solo se había recuperado físicamente, sino que su espíritu también se había animado al tener a sus nietos y bisnieta cerca. Después de un rato de conversación preguntando cuidadosamente sobre la salud de la bisabuela y disfrutando de los momentos de paz juntos, Huyen se sintió más tranquila. Se dio cuenta de que la bisabuela estaba realmente mejor solo, necesitaba descanso y compañía. Dejó a la pequeña Maya jugando con la bisabuela. Maya inmediatamente capturó la atención de la bisabuela con sus historias inocentes y risas contagiosas. Al ver esta escena reconfortante, Huyen se sintió aliviada. De repente, Ye recibió una llamada telefónica. Era un socio comercial habitual ofreciendo una oportunidad para vender fruta del dragón Tang Long a un buen precio esa misma mañana. La plantación de fruta del dragón de la familia ya estaba madura y esta era una oportunidad que no podían dejar pasar. Ye susurrando a Huyen. Cariño, ha surgido una venta urgente de fruta del dragón. El precio es muy bueno. No podemos dejarla pasar. Huyen, siendo una mujer activa, a pesar de estar emocionada, inmediatamente volvió al modo de trabajo. Huyen rápidamente. Entonces date prisa y ve a prepararte. La bisabuela está mejor. Maya se está divirtiendo con ella. Yo me quedaré un rato más y luego aprovecharé para ir contigo a cosechar la fruta del dragón e ir al mercado a venderla. Te ayudaré. Ye, y hablar con la bisabuela. Huyen. Lo dejaremos para más tarde. La bisabuela acaba de mejorar, no deberíamos cansarla ahora. Lo importante es el trabajo. Ve tú a preparar el coche primero. La pareja rápidamente acordó el plan. La flexibilidad y la unidad en el trabajo, al igual que en la vida, eran el secreto para que su familia superara todas las dificultades. Después de despedirse de la bisabuela y Maya, pidiéndoles que se divirtieran, Huyen y Ye se fueron apresuradamente embarcándose una vez más en el camino. El viaje a la casa de la bisabuela, que parecía ser solo una visita emocional, se había transformado ahora en un viaje de trabajo lleno de realismo. El afecto y la responsabilidad, la calidez de la familia y el esfuerzo por ganarse la vida, todo se entrelazaba en la vida cotidiana de Huyen y Che. En la pequeña y tranquila casa, después de un emotivo encuentro,
Huyen sabía que debía resolver rápidamente los asuntos de trabajo para poder regresar. La necesidad de ganarse la vida no le permitía demoras, pero el amor por la bisabuela tampoco podía esperar. Huyen mirando a la bisabuela con confianza. «Abuela, hoy, Maya se quedará a jugar con usted». «Sí, ella la ha extrañado mucho y será su mayor alegría, abuela». La bisabuela abrazando fuerte a Maya, su rostro radiante. «Sí puedes dejar a Maya aquí para que juegue conmigo. Tenerla aquí me hace muy feliz, ya no estoy sola. Ve tranquila a hacer tu trabajo». Al ver la alegría en los ojos de la bisabuela, con sus nietos cerca, la carga en el corazón de Huyen se alivió significativamente. Sabía que estaba poniendo la felicidad y la seguridad de su hija en los brazos más amorosos y confiables. Huyen levantándose apurada. «Entonces, abuela, quédese con Maya jugando. Yo iré solo un momento. Regreso pronto y luego cocinaré para que usted y las niñas comamos juntas. Hoy prepararé los platos que más le gustan». La promesa de una comida familiar cálida no era solo una promesa casual, sino un compromiso hecho con el corazón de que regresaría, de que el trabajo era temporal, pero la familia era eterna. La bisabuela asintiendo con dulzura. «Sí, ve tranquila, hija. No te preocupes por mí. Solo termina tu trabajo y vuelve». En ese momento, Huyen le dio a la bisabuela un fuerte abrazo, un abrazo que servía como disculpa por su ajetreo y como agradecimiento por su comprensión. Luego, Huyen y Ye se fueron rápidamente. El sonido de la motocicleta los llevó a asumir sus responsabilidades económicas. El trayecto desde la casa de la bisabuela hasta el huerto de fruta del dragón no fue muy largo, pero fue suficiente para que Huyen y Ye discutieran rápidamente el plan. Ye estaba preocupado de que Huyen estuviera cansada después de días estresantes, pero ella insistió en acompañarlo. «Somos un equipo, Ye. Conmigo el trabajo será más rápido. Tenemos que terminar pronto para poder volver con la bisabuela. Y Maya», dijo Huyen con voz decidida. Al llegar, se encontraron con una escena abrumadora. Un huerto de fruta del dragón de un rojo vibrante. Los postes de la fruta del dragón, normalmente verdes, estaban ahora repletos de frutos maduros hinchados y de un color rojo intenso bajo el sol de invierno. Todo el huerto parecía teñido de un color de fuego cálido contrastando con el frío exterior. Huyen exclamando con asombro: «Dios mío, y la fruta del dragón ha madurado tan hermosa. Esta cosecha seguramente será dulce y de gran calidad». Ye riendo mirando a su esposa. «Sí, es una buena cosecha, cariño. Es gracias a tus buenos cuidados que las plantas están tan bien». Al ver el huerto abundante, ella pensó en secreto: seguramente se venderá a un precio alto. Esta idea no era codicia, sino un alivio. El valor económico de esta cosecha les ayudaría a cubrir muchos gastos, especialmente las preocupaciones sobre la salud de la bisabuela. Era una recompensa merecida por los días de arduo trabajo de ambos. Así, Huyen y Ye se pusieron manos a la obra inmediatamente. Dejando de lado su imagen de mujer de hogar, Huyen se convirtió en una trabajadora fuerte y ágil. Llevaba una chaqueta gruesa y un sombrero, y cortaba rápidamente cada fruta del dragón. Ye se encargó de recoger y organizar los frutos en las cestas. Trabajaron en sincronía sin necesidad de muchas palabras, solo el sonido de las tijeras, el suave golpe de la fruta al caer en la cesta y pequeñas palabras de aliento. Trabajaron sin descanso, la prisa impulsada por el deseo de terminar pronto para volver. En poco tiempo, las cestas ya estaban llenas. Las cestas de fruta del dragón de un rojo brillante fueron cargadas en la motocicleta.
Juntos se dirigieron al mercado para vender. El mercado de fin de año estaba lleno de actividad. El puesto de fruta del dragón de Huyen y Ye atrajo rápidamente a los clientes debido a su calidad superior, frutos grandes, colores llamativos y precios razonables. Huyen, con su elocuencia y sonrisa amigable, rápidamente convenció a los clientes más exigentes. Ye. Él se encargó de pesar, cobrar y cargar, apoyando a su esposa en todo momento. Hoy fue un día maravilloso. Con la escasez de productos en invierno y la excelente calidad de la fruta del dragón, la cosecha se vendió muy rápido. La mercancía se agotaba continuamente. Los clientes elogiaban la fruta con entusiasmo y la alegría era evidente en los rostros de ambos. En poco tiempo todo se había vendido. Al contar las ganancias, Huyen y Ye se miraron, sus ojos no solo reflejaban satisfacción financiera, sino también orgullo por el logro de su trabajo conjunto. Esta era una prueba de su esfuerzo y su unidad. Huyen sonriendo radiante. ¡Qué bien, Ye! Ha sido más rápido de lo que pensábamos. Ahora volvamos a casa. Sin perder un segundo, ella se apresuró a comprar comida, los ingredientes más frescos y nutritivos para preparar la comida especial. Compró carne, pescado y las verduras que le gustaban a la bisabuela. Toda la preparación se dirigía hacia un único objetivo: compensar y cuidar. Luego, rápidamente regresaron a la casa de la bisabuela para cumplir su promesa: cocinar y disfrutar juntos de una comida cálida. En el camino de vuelta, el estado de ánimo de Huyen era completamente diferente. La sensación de preocupación se había desvanecido, reemplazada por la paz y una felicidad plena. Se giró para mirar a Jess, el hombre que siempre la apoyaba en cada dificultad. Huyen confidencialmente: Ye, hoy me he divertido mucho vendiendo. Pero lo que más me emociona es pensar que pronto podré volver a cocinar para la bisabuela. Ye, lo entiendo, mi amor. El trabajo es necesario, pero la familia es lo primero. En el fondo, todo el mundo desea tener una familia siempre feliz, alegre y unida. Este es el sueño universal de la humanidad, el propósito final de todo esfuerzo. Pero la vida real siempre es dura. El sustento diario nos obliga a todos, y más aún a Huyen, a luchar contra las dificultades de la vida y a veces a olvidarnos de nuestros seres queridos. La presión financiera, la competencia laboral, las innumerables preocupaciones. Todo esto la había alejado involuntariamente de los valores fundamentales. Ver a la bisabuela esperando en la puerta, escucharla hablar de sus días de enfermedad en soledad, despertó a Huyen. Fue una dolorosa llamada de atención, y pensando en eso, hoy, Huyen había decidido dedicar toda su tarde a quedarse con la bisabuela. El trabajo estaba hecho, las ganancias obtenidas. Ahora era el momento de dedicarse por completo a su familia. Ella cocinaría, charlaría, escucharía y compensaría el tiempo perdido. La cena de esta tarde no sería solo una comida, sino una reconciliación profunda. Era la afirmación de que no importa cuán dura sea la vida, Huyen siempre elegiría regresar y priorizar a su familia. La paz que buscaba no se encontraba en las cifras de ganancias, sino en la mirada de tranquilidad de la bisabuela, la risa de Maya y el cálido abrazo de Ye. Huyen y Ye regresaron a la casa de la bisabuela al cálido atardecer. El olor a humo de leña y comida se esparció por el patio, disipando el frío penetrante del invierno. Rápidamente ambos se pusieron a preparar la cena. Huyen cortaba las verduras y sazonaba los platos con destreza, mientras Ye se encargaba de limpiar y poner la mesa.
Las risas claras de Maya y la bisabuela que llegaban desde el interior de la casa hicieron que todo el cansancio se desvaneciera. La cena estaba servida a platos sencillos pero llenos de afecto familiar. Pescado estofado aromático, sopa de verduras frescas y dulces e incluso el postre favorito de la bisabuela. Las 4 personas se reunieron bajo la suave luz amarilla de la lámpara. Esta escena era la imagen de la plenitud que Eugen tanto había anhelado. En esa atmósfera íntima, Eugen y Ye se miraron sabiendo que este era el momento más apropiado. Eugen con voz emocionada dejando los palillos. Bisabuela, hoy, Ye y yo estamos aquí, además de visitarla, para hablarle de algo muy importante. Ye agarrando firmemente la mano de Eugen, mirando directamente a la bisabuela. Sabemos que usted ha pasado por mucho, pero bisabuela, nuestro amor ha sido puesto a prueba y ahora, oficialmente, estamos juntos y somos felices. Solo deseamos nuestro mayor deseo es recibir su bendición para que nuestra vida sea pacífica y duradera. La bisabuela escuchó cada palabra, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una infinita bondad. Miró a Ye con los ojos de quien comprende, luego se giró hacia Eugen y le tomó la mano. La bisabuela con voz lenta y cálida: Eugen, Ye. Vuestra bisabuela es mayor y solo desea veros felices. La vida tiene muchas tormentas, pero lo importante es que sepáis agarraros fuerte de la mano para superarlas. Yo os bendigo a los dos, deseo que vuestro amor sea eterno y que esta pequeña familia esté siempre llena de risas. La bendición de la bisabuela resonó como un juramento sagrado, disipando toda preocupación persistente en el corazón de Eugen. Sus lágrimas cayeron de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de liberación y felicidad suprema. La cena continuó entre risas e historias alegres con Maya, correteando y contando sus aventuras. En ese instante, Eugen se dio cuenta. Aunque la vida la había obligado a luchar por dinero y a olvidarse un poco de su familia, al final había regresado en el momento justo. Ningún trabajo era más importante que una comida familiar, ninguna ganancia más valiosa que la bendición de un ser querido. Al caer la tarde, cuando Eugen y Ye se preparaban para irse, dejaron no solo comida y dinero, sino un compromiso: nunca más dejarían sola a la bisabuela. La tormenta había pasado y esta pequeña familia había encontrado su refugio seguro en el amor y la unión. Được dựng lên, tường gỗ màu sáng, cột tre vững chãi, khung cửa sổ mở ra đón gió nhẹ nhàng.
Căn phòng không lớn cũng chẳng cầu kỳ, nhưng mọi thứ ngăn nắp chắc chắn và ấm cúng đến lạ thường. Huyền đứng sững lại, đôi mắt chợt nhòe đi, trái tim cô như ngập tràn một niềm xúc động khó tả. Ước mơ có một ngôi nhà vững chãi, một tổ ấm riêng mình với Huyền chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Là một người phụ nữ đơn thân vừa nuôi con vừa mưu sinh, cô đã nhiều lần thấy giấc mơ ấy quá xa vời. Nhưng giờ đây, điều tưởng chừng không thể ấy lại hiện ra trước mắt. Đằng sau niềm vui này là biết bao tấm lòng đã chung tay, những con người từ khắp nơi xa chưa từng gặp nhưng đã sẵn sàng gửi tiền giúp cô mua những vật liệu tốt. Và trên hết là đôi bàn tay khéo léo cần mẫn của anh, để anh đã biến những tấm tre, những ván gỗ vô tri thành một căn phòng đầy hơi thở của hạnh phúc. Huyền bước vào căn phòng, nhẹ chạm vào những bức tường gỗ mịn màng, rồi ngồi xuống trước gương chắc chắn mà đã đóng. Cô tưởng tượng những buổi tối ấm áp khi hai mẹ con nằm bên nhau, nghe tiếng gió thổi qua ô cửa, lòng bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Quay sang để anh thấy vẫn còn đang chỉnh lại từng góc nhỏ, mắt cô lại vẫn ướt. Chỉ bằng những hành động đơn giản, bằng sự tận tâm và chân thành, anh đã đem hết cho mẹ con một khởi đầu mới, một niềm tin vào cuộc sống. Ngôi nhà chưa hoàn thiện, nhưng trong lòng Huyền đã coi đây là một tổ ấm thật sự, nơi chứa đựng tình yêu, sự chia sẻ và cả những ước mơ giản dị đang dần được hình thành.